Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a trabajar los dos periodos seguidos. Estamos presentes 24. Vamos a darle un poquito más de tiempo a los compañeros para que se logren conectar y así iniciamos todos. Enterado.
Compañeros, buenas tardes. Con una consulta, no sé si también están los del salón aquí 207, disculpen, los compañeros, o solo están los compañeros del salón 203 aquí. Buenas noches. Sí deberían estar los dos salones juntos. Lo ¿Qué que- salón? Sí, es que el licenciado dijo que los dos iban a entrar ahorita, a primera hora. Ajá. Y solo vamos a tener, es que fíjese, como yo no llevé mi teléfono hasta ahorita vine, no sé qué pasó, entonces le quería preguntar le quería preguntar si nosotros vamos a tener esta clase, los dos periodos, o vamos a tener un periodo de esta clase. Creo que sí van a ser los dos periodos, ¿verdad, Lick? Creo que por ahí anda Lick. Efectivamente, así es, Josué. El día de hoy nos va a devolver el periodo que nos debía el licenciado García, de econometría. Muchas gracias. Solo estamos dando un poquitito de tiempo para que estemos todos. ¿Cuántos somos en total, Kimberly? Permítame, ahorita le voy a dar el dato exacto. Son 70 estudiantes. Estamos exactamente a menos de la mitad. Estamos 34, sí. Uh-huh. Entonces, posiblemente algunos del segundo salón no han leído el mensaje que se les envió. Sí, posiblemente. Aunque el licenciado García me manifestó que él les iba a informar también. De todas maneras, yo mandé un mensaje al grupo. Posiblemente no lo han visto, pero... Sí, posiblemente, Lick, porque cabal en ese curso, en este chat de WhatsApp están los dos salones. Ok, por eso voy a rogarles paciencia a ustedes. Vamos a empezar a las 6, digo yo, para las 8:30. Si a las 6 vamos a empezar con los que estén, ¿ok? Está bien, Lick.
Nico, una consulta, solo una pregunta. ¿La otra semana ya no vamos a tener el mismo examen en la fecha o siempre ese examen sí va a estar normal? No, me imagino que no ha visto usted también, pero en el grupo enviaron una información relativa a que se suspendía la programación de exámenes parciales y se iban a reprogramar. Entonces, las clases siguen igual. Vamos a estar a espera de que la Junta Directiva analice el tema y elaboren nuevamente el calendario oficial. El día de ayer, no sé si ustedes tenían examen, pero hubo problema en el sistema, se puso muy lento, derivaba que el número de participantes sobrepasaba la capacidad del sistema. Lógicamente, alguien entró adicionalmente en un buen número y como consecuencia suspendieron los exámenes el día de ayer y se van a reprogramar. Vale. Bien, jóvenes, estábamos viendo lo relativo a los tipos de empréstito y habíamos indicado que teníamos varios tipos de empréstitos que se refieren a los empréstitos forzosos, patrióticos y voluntarios. Ya habíamos visto los tres e indicamos que, de acuerdo a Ahumada, los únicos y verdaderos empréstitos son los voluntarios. ¿Cómo se aplica en la práctica? Se refiere específicamente a través de la colocación de los títulos valor o títulos valores, que le denominamos bonos, que yo les indicaba que se colocan en la bolsa, a donde participan el sistema financiero fundamentalmente, y de forma individual o a la persona individual le atienden en las ventanillas del Banco de Guatemala. El día de hoy van a tener conocimiento ustedes sobre el diseño de un empréstito, de cómo se diseña, cómo se negocia y cómo se coloca. En este sentido, la técnica del empréstito público va a ser la siguiente. Está en interrogante, ¿cuál es la técnica? Este comprende, primero, la emisión o creación del título valor. Segundo, la negociación, venta o colocación. Y tercero, la extinción del título de valor. Esta es la técnica para el diseño, elaboración, negociación, colocación y extinción de los bonos del tesoro, que también se denominan títulos valor o título valor. ¿Ok? ¿En qué consiste la emisión del título? Aquí vamos a ver unas características o requisitos que debe de llenar todo título valor. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahí? El título, o sea, el tipo de título, si va a ser voluntario, forzoso
generalmente va a ser voluntario, y el título son bonos del Tesoro de la República de Guatemala. La tasa de interés, los estímulos o alicientes para la suscripción, las garantías, el lugar y el plazo de pago del capital e intereses, el tipo de moneda. Estos son los elementos o requisitos que se deben de considerar para la fase de la emisión del título. Solo quiero hacer una observación. Esto es en términos generales, en teoría, ¿sí? La única diferencia en el caso de los títulos valor de Guatemala es que la tasa de interés ya no va en el título, porque esta tasa de interés es el precio que se negocia en el mercado. Yo les comentaba a ustedes que en la bolsa de valores, en donde participa el sistema financiero y en donde el gobierno coloca los bonos, ¿sí? Negocia los bonos, allí, en esa negociación, los compradores de esos bonos o los que nos van a prestar la plata y adquirir esos títulos son los que establecen el tipo de interés. Anteriormente, cuando el Congreso aprobaba el monto de la deuda que el gobierno iba a tener en un ejercicio fiscal, en la parte específica del endeudamiento, se aprobaba a qué tasa de interés iba a colocar esos bonos. Ya el bono llevaba implícito la tasa de interés, como lo vemos acá. Por eso hice la observación. En el mercado, la tasa de interés, lógicamente, se va a negociar con los compradores. Les mencioné el mecanismo que se utiliza en el mercado guatemalteco, ¿ok? Pero estos son los elementos o requisitos que lleva el diseño de la emisión de un título. ¿Cómo se van a negociar o cuál es la técnica de negociación, de venta o circulación del título? De acuerdo a la teoría, esto se refiere a la colocación entre los suscriptores de los títulos. Puede ser venta directa o suscripción pública, venta por consorcio de banqueros con o sin licitación, venta en bolsa. La última, la venta en bolsa, es la que se utiliza en el país, y la venta directa para las personas individuales que quieran adquirir bonos en la ventanilla especial que tiene el Banco de Guatemala. Repito, estas son las técnicas o formas de colocación del bono. Puede ser venta directa o suscripción pública, venta por consorcio de banqueros con o sin licitación, venta en bolsa. ¿Qué es lo que se aplica en el país? La venta directa para personas individuales. En bolsa para personas jurídicas, los que quieran participar en la adquisición de los bonos en la bolsa, ¿ok? ¿Cuál es la técnica de la extinción del título? Lógicamente, la extinción del título se va a dar cuando el gobierno amortice el principal. Durante el plazo que se haya colocado, que puede ser, y fundamentalmente es de mediano y largo plazo, el plazo que se establezca, 2, 4, 10, 20 años, durante ese periodo, el gobierno va a estar amortizando los intereses. Se extingue la deuda hasta el momento en que el gobierno devuelve el principal, devuelve el capital. Lógicamente, ya habiendo pagado todos los intereses, se amortiza el capital, que es
al finalizar el periodo. Quiero adelantarles que se ha venido dando un mecanismo fuera de la aprobación de los presupuestos cuando se llega a la extinción de estos títulos valores. Por ejemplo, la deuda que se venza este año y la obligación que tiene el gobierno de devolver el capital, si revisamos el presupuesto del 2022, no va a aparecer, no aparece el monto, ¿sí? Resulta que cuando se llega a esa fecha en que se tiene que devolver el principal de algún préstamo, tanto interno como externo, el Ministerio de Finanzas viene y amplía el periodo, ¿ok? Repito, fuera de lo que les es aprobado en el decreto del presupuesto general de ingresos y egresos. Pues se amplía el plazo y automáticamente estaría tomando otro préstamo. Yo ya lo debo, pues, pero yo tengo que pagar hoy. Hablo con usted y le digo, mire, no tengo para pagarle hoy. Vamos a ampliarlo por 5 años. Esa negociación, esa ampliación, no aparece ni fue incluida en el proyecto de presupuesto. Es un mecanismo que diríamos se reserva el Ministerio de Finanzas, pero desde la perspectiva legal, él debía de pagar el monto que se debe. ¿Ok? ¿Qué significa? Que simplemente estamos alargando el periodo y vamos a seguir pagando intereses en esos otros 5 años que no van programados esos intereses en los de este año, sino que ya se iría hacia el año entrante, pero lógicamente el monto de la deuda en capital seguiría siendo el que traíamos más la deuda del año 2022, pero los intereses van a ser mayores y como consecuencia en el año 2022 no van a aparecer ni esos intereses ni el monto del principal, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la realidad. Cuando se va a extinguir el título valor, en el caso de Guatemala, generalmente se amplía el periodo. Repito, lógicamente, se van a seguir pagando intereses. Pregunto, ¿tienen alguna inquietud sobre las técnicas del título valor o del empréstito? Una pregunta, ¿esa práctica hasta qué punto la pueden seguir llevando? ¿Hasta los 30, 40 años? No, es lamentable. Lamentablemente, el Congreso debería de exigir, y en todo caso la Contraloría General de Cuentas debería exigir que se diera un procedimiento por el cual el Ministerio de Finanzas estuviera autorizado para poder ampliar el plazo. Me explico. Cada vez que hay un endeudamiento, vos lo aprobás en bonos, y lo vamos a ver despuesito en algún cuadro que tenga el Ministerio de Finanzas del presupuesto 2022, ¿ok? Ahí va a aparecer la cantidad de endeudamiento que va a tener este año. Pero si buscamos por el lado de los gastos, va a aparecer el monto de intereses o de servicio de la deuda que debe pagarse este año. Repito, lo que no aparece es
la deuda que se vence, o sea, el capital principal que se vence este año, si es que hay un vencimiento este año, ¿verdad? Me explico. En los años en que hay vencimiento, lo que ha sucedido es lo que yo les comentaba. Para mí, debería de ir al Congreso la solicitud para ampliar el periodo. Y como consecuencia, esos intereses que se van a pagar los 5 años de ampliación, pues, lógicamente tendrían que venir en el presupuesto del año siguiente. Y efectivamente lo incluyen en el presupuesto del año siguiente. Y lógicamente es aprobado en ese momento por el Congreso de la República. Lo que estoy haciendo ver es que no hay ninguna autorización que faculte al Ministerio de Finanzas negociar esa ampliación de periodo cuando se está venciendo el plazo. Si vos me decís, yo ya no quiero ampliártelo, el Ministerio de Finanzas tiene que pagarte el principal. Y ese principal, si no está incluido en el presupuesto, ¿cómo te lo va a pagar? No te lo puede pagar porque no lo incluyeron en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. ¿Ok? En todo esto con relación a la técnica del empréstito. Pasamos a la discusión que ya habíamos platicado un poco de esto, sobre el tema relativo a la carga de la deuda. Aquí voy a solicitar, ¿me ayudas, Josué? A la lectura, por favor. Al estudiar los conceptos de crédito público y deuda pública, dijimos que desde el punto de vista económico suele hacerse referencia al peso o la carga de la deuda pública. Resulta fundamental distinguir la deuda externa de la deuda interna. La primera significa inicialmente un aumento de los recursos disponibles, pero una disminución de esos mismos recursos en el futuro, pues para hacer frente al pago de la deuda, el gobierno tendrá que reducir los gastos públicos o, mediante el cobro de impuestos, reducir los gastos privados. De otra forma, se reduce el empleo interno total de los recursos disponibles. Bien, analicemos esta parte. Para poder ver la carga o comprender la carga de la deuda, hay que analizarlo separadamente. ¿Qué pasa con la deuda externa y qué pasa con la deuda interna? En el primer caso, que se refiere a la deuda externa, es un dinero que se va a inyectar a la economía que no se produjo en el país. Es un dinero que estamos trayendo del ahorro externo, del ahorro de los ciudadanos de otro país o de los agentes económicos de otro país. Por lo tanto, lógicamente vas a contar con un monto adicional disponible, que es el monto de la deuda. Eso significa, en términos contables, aumentar mi pasivo, aumentar mis cuentas por pagar. Y como consecuencia de que esa deuda trae un interés, la teoría nos está explicando que hay una disminución de los mismos recursos a futuro. O el gobierno reduce los gastos o aumenta impuestos para hacerle frente. Al aumentar impuestos, lógicamente, reduce los gastos privados.
ya veíamos cuando estábamos viendo los elementos del impuesto, si el IVA subiera de 12% a 14%, lógicamente se reduce el gasto privado. En el caso de la praxis, ni se reducen los gastos, ni se aumentan los impuestos. Lógicamente, estaríamos a expensas de cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto y, de acuerdo a nuestro coeficiente de elasticidad, calcular cuál va a ser el incremento de la recaudación el año siguiente. Resulta que si no reduzco gasto público, no aumento impuestos, el incremento que se dé en la recaudación simplemente va a servir para cubrir este nuevo compromiso, de tal manera que el endeudamiento ahí está neutralizando el efecto positivo que podría tener el incremento de la recaudación de un año a otro, ¿ya? Pero igual, ¿de dónde se recauda? De los contribuyentes, y como consecuencia, el peso de la deuda, lógicamente, recae sobre los contribuyentes. Se hace la separación entre deuda externa y deuda interna porque, repito, esta es una disponibilidad que vas a tener en un momento determinado cuando te endeudas externamente, que es un dinero que no se produjo en el país. Cuando veamos la política fiscal, vamos a ver los efectos que tiene financiar un déficit fiscal con deuda externa y, lógicamente, con la deuda interna. Sigamos, por favor, Josué. En cambio, en el caso de la deuda interna, el total de recursos disponibles por el país no aumenta inicialmente ni disminuye con posterioridad. En realidad, lo que se produce es un pago de transferencia, puesto que los poseedores de títulos o bonos del empréstito reciben el pago de capital e intereses por parte del Estado deudor, el dinero que éste recauda en concepto de impuestos de los contribuyentes. En este sentido, resulta cierto que desde el punto de vista macroeconómico, la deuda interna no representa carga alguna, porque estando los títulos representativos en poder de los ciudadanos del Estado deudor, nos debemos a nosotros mismos. Sin embargo, se ha sostenido que, desde un punto de vista macroeconómico, la afirmación de que la deuda pública interna implica un traspaso de la mano derecha a la izquierda no resulta del todo cierta, ya que se da una redistribución de los ingresos de los contribuyentes a los tenedores de los títulos. Bien, aquí es importante, colegas, que tengamos presente lo que hemos desarrollado sobre el tema de la teoría de los impuestos. A ver, ¿qué nos dice la teoría sobre el tema de la deuda interna? Lógicamente, cuando colocas en el mercado nacional, no estás aumentando el monto disponible porque lo estás colocando en el mercado nacional. Estás tomando de los ingresos de los guatemaltecos la parte que los guatemaltecos, persona individual o persona jurídica, tomen para ir a comprar esos títulos valores. De tal manera que a nivel macroeconómico lo que nos está indicando es que no hay ningún aumento porque nos debemos a nosotros mismos, ¿ok? No hay necesidad de poner a trabajar la maquinita del dinero. Cuando vimos la deuda externa, lógicamente lo que ingresa son dólares. El Banco Central recibe esos dólares de ese préstamo y emite
el monto en quetzales al tipo de cambio que esté vigente. Y lógicamente manda a las reservas monetarias internacionales ese monto de dólares, pero está creando dinero nuevo que no se produjo, la famosa emisión primaria de dinero, que si lo ves desde la teoría monetarista, va a tener un impacto en los precios porque está aumentándose la masa monetaria, ¿ok? Que eso me lo estaba reservando para la política fiscal, pero te lo adelanto ahora. Entonces, hay un aumento de liquidez en el mercado del dinero. En el caso de la deuda, no. De los ahorros tuyos como persona individual, tú vas al Banco Central y compras bonos. De los ahorros que tengan las personas jurídicas, empresas, o sea, sociedades mercantiles y o bancos comerciales o el sector financiero, va al mercado y adquiere esos títulos con los ahorros que ellos tienen, que se constituye tanto para la persona individual como la persona jurídica en una inversión de carácter financiero. ¿Ok? Entonces, la diferencia con la deuda pública, que es lo que nos está explicando la teoría, es que acá estamos tomando de la liquidez esa parte que nos van a prestar para colocar los bonos y luego regresan por el lado del gasto público. No hay ningún aumento de la liquidez. Lo retiré del mercado, llega a las cuentas del Banco de Guatemala, se lo entregan al gobierno en quetzales, lógicamente, y el gobierno a la hora de hacer el gasto público lo regresa al mercado. Por lo tanto, ahí no hay un incremento en la liquidez. Primer elemento que debemos de tener claro. El hecho de que digamos que estamos tomando de la bolsa derecha para metiéndonos la bolsa izquierda, no, en la realidad no va a tener un sustento. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de la población es la que tiene la capacidad de adquirir los bonos? Para que lo que la teoría, lo que el planteamiento está diciendo, que nos debemos todos deberíamos de tener los bonos, todos deberíamos tener la capacidad de comprar bonos. Entonces, ahí sí, si todos los guatemaltecos tenemos en nuestra posesión los bonos, lógicamente nos debemos a nosotros mismos, situación que en la realidad o en la praxis no es así. Los bonos lo va a tener un porcentaje mínimo, pero mínimo de la población, ¿ok? Y el resto no va a tener nada. Los que van a ganar los intereses son los que tienen esos títulos valores. Entonces, por eso les pedí que trajeran a su mente lo que hemos visto de la teoría de los impuestos, porque entonces nuevamente te das cuenta que ese pago de intereses se va a distribuir en todos los guatemaltecos. Y como consecuencia, otra vez, la población de menores ingresos, lógicamente, va a estar aportando a través de las transacciones que realice y los impuestos que pague en el comercio, recibiendo la carga de esos nuevos intereses que se va a pagar derivado de esa deuda pública interna. Pregunto. Una pregunta, ¿usted se refiere que al momento de que ya sea interna o externa, los que más lo van a sentir son los que menor poder adquisitivo tienen? Porque lo van a sentir al momento de comprar sus bienes, por ejemplo. Los van a ver más caros y su poder adquisitivo, que era menor, se vuelve aún más pequeño que antes. ¿A eso se refiere? En parte, pero no es así. Pero es importante su inquietud por lo siguiente, que aquí vamos a tratar de explicarlo de una mejor, o de una forma mucho más simple. A ver,
Yo voy a tener acá al gobierno, ¿ok? Y este gobierno va a emitir bonos. Estos bonos pueden ser adquiridos por los bancos o el sistema financiero en términos generales, o puede ser adquirido por personas individuales. Esto es en el mercado interno. Lógicamente, aquí hay en todo el mercado un monto de liquidez, la más famosa masa monetaria, ¿ok? Este monto de liquidez está circulando en toda la economía. Aquí es donde viene el gobierno, coloca, negocia sus bonos, y los tenedores solo van a ser los bancos y aquellas personas con capacidad de compra que hubiesen estado interesadas, y de eso no hay información que sea pública, ¿sí?, en adquirir los bonos. Pero es este sector. ¿Qué sucede entonces cuando el gobierno, derivado de tomar de los ahorros de estos agentes económicos, bancos, personas individuales, el dinero, coloca los bonos, se va a ver obligado a pagar intereses? Estos intereses, ¿de dónde van a salir? Lógicamente, van a salir de los ingresos del gobierno. Y ustedes ya saben cuáles son las fuentes de los ingresos del gobierno. Que en otras palabras, van a salir de los impuestos que pagan los contribuyentes. ¿Ok? Pero estos contribuyentes somos todos. Y no todos tenemos los bonos. Solo los tiene este sector. En el momento de pagar los intereses a los bancos del sistema que adquirieron bonos, y aquellas personas con capacidad y que fueron a adquirir bonos, al momento de pagar esos intereses, la carga del pago de esos intereses es para todos los contribuyentes. La carga. No estamos aumentando impuestos, no. Lógicamente, ya tenés que tener claro, y por eso te dije, es importante que tengamos presente, nosotros ya conocemos el coeficiente de elasticidad tributaria. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que los ingresos del gobierno van a depender de el crecimiento del PIB. ¿Ok? Pues, cada año, de acuerdo a este crecimiento del PIB y dependiendo del coeficiente de elasticidad, van a ingresar más dineros al gobierno. Pero esos dineros que vienen por el aumento de la recaudación
porque van a haber más transacciones en la economía el año entrante, o este año con relación al año pasado, ¿ok? Va a ingresar un monto adicional, pero que viene pagado por todos los contribuyentes. Y si tenés un indicador de pobreza cercano ya, o más del 60%, pero ese 60% paga impuestos cuando va al mercado a adquirir bienes o servicios. Como yo les dije, el guatemalteco o guatemalteca en la aldea más lejana de donde estamos nosotros, de este país, va a adquirir su libra de azúcar, va a adquirir su libra de sal. Ahí está pagando el IVA. Pues esos guatemaltecos que no tienen ni el salario mínimo en el interior del país, pagan impuestos, colegas, en el momento en que van a comprar su libra de sal. Y no se asuste que haya muchas familias que solo tengan su tortillita, que producen ellos mismos su maíz, hacen su masita, su tortilla, su sal y su café, porque eso existe en la realidad de estos países, particularmente de este bendito país en el interior, en el área rural. Entonces ellos están colaborando, están pagando los impuestos de acuerdo, y aquí viene el tema que hemos hablado, a la capacidad que tenga de ingresos. Lógicamente, mientras más ingresos vos, va a depender de tu propensión al consumo. Ya tenés toda la macro, pues ya aplicas ahí toda la macro. Entonces, en suma, la deuda interna, el marco conceptual que nos dice, como lo estamos tomando del mercado nacional, dice, nos debemos todos a nosotros mismos. En la praxis esto no es cierto. Se le debe solo a este sector. Y pagan todos los contribuyentes. Con un indicador de más del 60% de pobreza, de las contribuyentes con ingresos menores, la carga de estos nuevos intereses derivados del monto que yo estoy colocando, ¿ok? Esa carga está en aquellos ingresos menores para poder cubrir estos intereses que van a ir a convertirse en ingresos para esto, porque es una inversión financiera, por supuesto, ingresos para estos agentes. Entonces estamos transfiriendo de la bolsa de los de menores ingresos a través del pago de impuestos el monto aquel que se va a dar como consecuencia del crecimiento del Producto Interno Bruto adicional de recaudación, el monto de recaudación adicional, sí, va a ir a dar a un mínimo sector de la población. El tema que estamos discutiendo es la carga de la deuda. Por lo tanto, esa carga de deuda ya se socializa hacia todos los contribuyentes y una mínima o un mínimo sector va a incrementar sus ingresos derivados al pago que le va a hacer el gobierno de estos intereses, ¿ok? Espero que con esta explicación me haya logrado dar a entender. Pregunto, ¿queda claro el tema de que no es todo cierto lo que nos está diciendo la teoría en el sentido de que nos debemos a nosotros mismos? Esta redistribución de ingresos de los contribuyentes a tenedores de título fue lo que expliqué acá. Entonces, de los ingresos de todos los contribuyentes sale una parte adicional que va al gobierno, y el gobierno va a pagar los intereses que se convierte en ingreso de estos sectores. Hay una redistribución de ingresos de la población o de los contribuyentes con menores ingresos hacia los contribuyentes con mayores ingresos, porque esos tienen la capacidad de adquirir los bonos. ¿Queda claro, jóvenes? Pregunto, ¿alguna duda? Bien.
Lo que entiendo, perdón, lo que entiendo es de que a la hora de gestionar, digamos, estos bonos, el gobierno queda con ese compromiso, ¿verdad? Y de alguna manera ese compromiso se tiene que pagar. Entonces, pues se recurre a los impuestos, a los ingresos fiscales para eso, y quienes los pagan somos todos, pues, son los contribuyentes, ¿verdad? Y entonces eso es una carga, entiendo, eso sería una carga adicional para los contribuyentes. Y ese dinero va de igual manera para los que han obtenido esos bonos. Exacto. O sea, Así es. como un círculo. Así es, colega, lo entendió bien. Palabras sencillas, lo que pagamos nosotros no adquirimos bonos, pero lógicamente vamos a seguir consumiendo. Y en ese consumo que hagamos, estamos pagando los impuestos, que se convierten en ingreso del gobierno. Con este ingreso el gobierno va a pagar los intereses. ¿A quién se los va a pagar? Se los va a pagar a los guatemaltecos y guatemaltecas que tienen mayores ingresos y por esa razón invirtieron en la adquisición de estos bonos. Entonces hay una redistribución del ingreso nacional, diríamos, o en este caso, una redistribución de los ingresos del gobierno que vienen de todos los contribuyentes para ir a incrementar los ingresos, que lógicamente hay un contrato, hay una obligación del gobierno a los bancos. Aquí habría un compensador. Si nosotros vemos el lado del gasto, si vemos el lado del gasto y estos bonos que se están colocando van a financiar gastos de inversión para ir a construir centros de salud, escuelas, mejorar los caminos de las aldeas hacia los municipios para que salgan sus productos. Aquí ves, hay una compensación macroeconómica. Por lo tanto, por el lado del gasto, si efectivamente fuera a atender las necesidades de los menores ingresos, lo que estaríamos hablando es una redistribución de la riqueza nacional en favor de aquellos intereses de carácter colectivo. Nosotros ya vimos los gastos, ¿ok? Entonces, por ese lado, nuevamente regresamos a lo que yo les he manifestado. ¿Por qué surgió el Estado? ¿Por qué? ¿Qué funciones debe de cumplir el Estado? Pues acá, si estos bonos, en lugar de ir a atender esas necesidades, ok, se los llevaron por medio de la corrupción o es para atender gastos de funcionamiento, la carga total es para todos nosotros. Y de nuestro ingreso va a llegar al gobierno el monto total que le va a permitir pagarle a los tenedores esos bonos. ¿Ok? Pues ese es el tema y al final esa es la integralidad que necesito trasladarles a ustedes para que comprendamos bien el tema de ingresos del Estado, gastos públicos, el tema de la deuda, que al final, como todo lo que podamos analizar, va a ser una carga, como dije, de las generaciones futuras, de nosotros y de las futuras, derivado a que tristemente hay un problema estructural y seguimos en ese proceso de endeudamiento. ¿Ok? Bien. Por favor, Josué.
Esto es evidente, porque sería una verdadera casualidad que los deudores últimos, los contribuyentes, fuesen los mismos individuos que son acreedores, tenedores de los títulos, es decir, que la distribución de la propiedad de la deuda pública fuera idéntica a la distribución de la propiedad de la deuda de la carga positiva. Otro de los problemas largamente debatidos se refiere a si la financiación mediante empréstitos públicos transfiere carga a las generaciones futuras. Para el caso de las guerras, esta tesis no se cumple, pero si la deuda se financia mediante la colocación de títulos de los compradores, también se reduce su consumo, pero obtienen documentos de valor que los faculta para consumir a futuro, mediante la venta de dichos documentos de valor, trasladándose a los contribuyentes futuros que mediante el pago de sus impuestos permitirán que el gobierno abone los intereses y el capital de los tenedores de los títulos. Bien, con esta explicación, más la que vimos acá, creo que está claro, bastante evidente, como dice acá. Es muy evidente, si todos fuéramos tenedores de los títulos, estaríamos hablando que todos nos debemos a nosotros mismos. Pero la situación no es esa. Los deudores últimos somos los contribuyentes. Los tenedores de los títulos no somos todos los contribuyentes. Son unos cuantos que tienen la capacidad para adquirir esos títulos. ¿Ya? Por lo tanto, dependiendo de si es deuda de mediano o largo plazo, lógicamente se da un procedimiento que se está difiriendo esa carga futura por el pago de impuestos futuros o el haber comprometido impuestos futuros que van a pagar todos los contribuyentes. En esa medida se está trasladando a las generaciones futuras esa carga de la deuda. Sigamos, por favor. Existe pues una redistribución entre generaciones, un traspaso de la carga a futuro. Bien. Con esto, espero que quede claro y cómo se da en la praxis todo este proceso y, lógicamente, el hecho de que tengamos o que nosotros, por no generar una estructura o no contar con un sistema impositivo que permita financiar las funciones que la sociedad le asigna al gobierno como representante del Estado, lo que estamos haciendo es quitándole oportunidades futuras a las generaciones futuras, porque ya traen diferido en el tiempo una carga que, repito, si es utilizada para gasto público de inversión y con la calidad correspondiente del gasto, ahí se neutraliza la carga. ¿Por qué? Porque se le está creando condiciones mucho mejores de vida a toda esa población que está pagando los impuestos. Y que ya vimos que al final somos todos los consumidores que financiamos al gobierno derivado al efecto de la traslación o efecto traslación que tienen los impuestos y la capacidad que tiene de trasladarla, o sea, el agente económico o la persona jurídica que tiene de trasladar el efecto del impuesto directo fundamentalmente, porque el impuesto indirecto lo pagamos absolutamente todos los que adquirimos bienes y servicios, incluyendo los dueños de los medios de producción, ¿ok? Bien. Entonces, la polémica de la carga creo que queda clara con esto, ¿sí? Y pasaríamos al tema ya con relación a la deuda, si este va a ser un instrumento o puede llegar a ser un instrumento de política fiscal.
Previo a eso pregunto, ¿tienen alguna duda? Al momento no, líquida. Muy licenciado de mi parte, no, gracias. Bien. Por favor, Josué. Deuda pública como instrumento de política fiscal. Dentro de la compleja actividad que los estados deben realizar para poder alcanzar los propósitos de estabilización y desarrollo económico, la política fiscal es uno de indiscutible importancia. Allá lejos lo escuché. Josué, no sé si todos lo lograron escuchar bien. Disculpe. No sé si se oye ahorita, licenciado. Ahora sí lo escucho bien. Ok. Deuda pública como instrumento de política fiscal. Dentro de la compleja actividad que los estados deben realizar para poder alcanzar los propósitos de estabilización y desarrollo económico, la política fiscal es uno de indiscutible importancia. Bien. Por supuesto que es muy importante que veamos y analicemos si efectivamente la deuda se convierte o puede llegar a ser un instrumento de política fiscal. ¿Ok? Previo a eso, y voy a revisar acá. Sí. Previo a eso, yo voy a salirme un momentito de donde estoy. Quiero presentar un cuadrito o una pestaña que nos va a permitir comprobar lo que estamos analizando. Este es el decreto número 1621, no sé si logran leerlo. Sí, licenciado. ¿Ok? Sí se ve. Sí. Del Congreso de la República, que aprobó el presupuesto del año 2022. ¿Qué quiero mostrarles? Y por favor tenga su calculadora en este momento y vea el monto de los ingresos tributarios. 76.315.0 millones, miles de millones, ¿va? 76.000 millones, 315.020. ¿Ok? 020.000, perdón. En millones, 76.315.0 millones. ¿Ok? Bye. Acá en los ingresos, esto es para que vayamos aprendiendo a analizar, vamos a encontrar el financiamiento a través de esos bonos. Aquí tienen ustedes el financiamiento interno, endeudamiento público interno, colocación de obligaciones de deuda interna a largo plazo, colocación de bonos, 15.963.1 millones. Y acá tenemos el endeudamiento externo, 2.451.5 millones. En una simple relación aritmética, si nosotros sumamos los 15.963.1 millones de endeudamiento interno, más los 2.451.5 millones de endeudamiento externo, el total de endeudamiento de este año es de 18.414.6 millones para pagar la deuda. ¿Ok?
aparte de relacionar la deuda con el Producto Interno Bruto, el monto total que debe el país, ¿sí? Solo con que tú hagas la división de estos 18.414 dentro de los 76.000 de ingresos tributarios, 76.315, ¿qué monto te da? ¿Ya lo calcularon? A mí me dio 0,2412. Perfecto. Ok, no sé si está bien así. Multiplicado por 100 te dice que tenés el 24% del total de la recaudación estimada para este año, ¿sí? Representa el monto de ese endeudamiento. Y si nosotros seguimos revisando un poquito este decreto, vamos a encontrar la parte de los egresos. El pago de la deuda, 15.312 millones. Si a los 18.000 le quitas los 15.000, que es el endeudamiento interno casi, te van a quedar 2.400 millones, que va a depender a dónde lo asignaste. Si lo asignaste a gastos de funcionamiento o a gastos de inversión. Y ojo, estos 18.733 millones que dice que es de inversión, no va o no vamos a tener ese monto de inversión, porque en el presupuesto los señores de finanzas incluyen los aportes constitucionales como gasto de inversión. Cuando nos referimos a inversión real, la inversión en infraestructura civil, vial, portuaria, aeroportuaria, ¿ok? Ese gasto es de inversión que es el que te explicó la teoría keynesiana. De la asignación a la universidad, ¿cuánto va a dedicar la U en gasto de inversión, en infraestructura, en ampliar la cobertura, ya sea a través de tecnología física, que no creo que le alcance para construir más edificios en todo el país, me explico? De lo que le dan a la municipalidad, sí, la ley establece ahí claramente que el 80% debe ser usado en proyectos de inversión para atender las necesidades de la población de cada uno de los municipios. Pero bueno, ¿por qué te estoy manifestando esto? Porque al final la inversión real que hace en todo el país a través del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, si llega a 3.000 millones es mucho, si es que se ejecuta y realmente se ve la obra que haga. Pero bueno, ¿qué significa entonces? Que yo me estoy endeudando para pagar deuda. Y cuando tú, en tus finanzas individuales, en tus finanzas personales, abrís un hoyo para tapar otro, que es exactamente esto, ¿sí? Tu situación ya es bastante difícil. Adicionalmente, que ahora sí, solo por pago de deuda pública de intereses del servicio de la deuda, son 15.312, lo divido dentro del total de recaudación de ingresos tributarios, que era de 76.000,
centavos, 76,315, te va a dar ¿cuánto te da? Habíamos dicho que era 24%, ¿no? No, la deuda ahora, 15,000 15,312. dentro de 76,315, 76,315. 0,20. el 20% de estos 76,000, ya no contás con el 20%. ¿Me explico? Entonces, a 76,315, quitarle 15,315, te van a quedar 60,000. Y se pagan en salarios en todo el sector público alrededor de 40 y pico de miles, que lo podríamos ver, pero esto va a ser al final, cuando ya terminemos todo el tema de presupuesto. Lo que te explico ahora es, por cada quetzal que está ingresando en el 2022 al fisco, 20 centavos ya no los puede usar el gobierno, porque son específicamente para pagar los intereses de la deuda. Entonces tenés en este año una carga de 15,000 millones que pagar. ¿Y a dónde se distribuye eso? Aquí los tenés: impuestos directos, impuestos indirectos. ¿Ok? 48,000 de impuestos indirectos versus 27,000 de impuestos indirectos. Y aquí tenés lo que estiman de las empresas: 17,000. Sobre personas individuales, 3,000. Por el tema del extraordinario, que todavía hay impuesto de solidaridad, 5,315. En suma, este impuesto de solidaridad lo pagan las personas, las sociedades mercantiles. El impuesto directo de empresas subiría a 22,800 millones. ¿Ok? Entonces, si vos dividís los 23,000, te dije, 23,000 millones de impuestos pagados por las empresas, dentro del total vas a encontrar aquel 20%, 23%, 24% que aportan. Por lo tanto, el resto del 76% de financiamiento del total de ingresos proviene de las personas individuales en el impuesto directo y de los impuestos indirectos. Aquí ves lo que dijimos, la regresividad del sistema tributario derivado a que depende el funcionamiento del Estado más de los impuestos que pagan todos los consumidores indirectos, incluidos los directos que pagan los asalariados, ¿ok? Que de lo que pagan las empresas, que pueden trasladar ese efecto a los contribuyentes finales. Pues es bien importante que ya veas que cómo se sustenta el estudio de las finanzas públicas cuando estamos viendo temas específicos relativos a ingresos, gastos, deuda, y en este caso ver si la deuda es un instrumento de política fiscal. Me fui a esa información con el objeto de que veas si el endeudamiento que estamos teniendo cada año lo puedes utilizar como instrumento de política fiscal. Si viste los datos de la realidad, nos estamos endeudando para pagar la deuda. 15,000 millones. Por lo tanto, no vas a contar con el monto total de la deuda que estás haciendo ese año
para ver si puedes hacer política fiscal. Regresa un momentito tu mente a tus estudios de Keynes. Al principio de la demanda agregada. ¿Y qué efecto tendría si ese endeudamiento que estás haciendo este año es para financiar inversión real, para incrementar el capital social básico de una economía? Ahí es donde vas a tener los efectos positivos que sustenta el principio o la tesis keynesiana del principio de la demanda agregada. ¿Ok? De lo contrario, lo que vamos a conocer ahora, lógicamente, es lo que nos da la parte conceptual y cómo deberíamos de actuar en la realidad. Sigamos, por favor, Josué. Claro, no sé si está presentando las diapositivas, ¿no? Ah, perdón, gracias. Ahorita voy a salirme de la... Gracias. De la pestaña que les mostré. Para... Ahora sí ya la visualizar, ¿verdad? Ya. Ok. Esto nos lo habíamos dicho, es importante discutir el tema si eso no es instrumento. Sigamos, por favor. Por cierto, que el concepto de política fiscal anticíclica o estabilizadora es muy amplio. Su estudio lo debemos de vincular con el régimen tributario, los gastos públicos, inversiones públicas, deuda pública, el régimen presupuestario, la política monetaria y el comercio internacional para poder establecer así los fines del Estado. Nos ocuparemos tan solo de la deuda pública, cuando la política fiscal para su estructuración debe optar frente a las alternativas planteadas por la situación de la economía. Financiarse con número 1, gasto público, número 2, impuestos o bien, número 3, con empréstitos. Con respecto a estos enfrentamientos de la política fiscal, la deuda pública debe reconcebirse y planificarse de modo que en su aplicación concreta resulte un instrumento complementario que ayude y coopere en el plan de gobierno y no lo interfiera, dependiendo del destino del lado del gasto. Si es gasto de funcionamiento... disculpen, compañeros. Se me es muy difícil escucharme. Creo que es mi internet. Ok. No sé si dónde fue que se quedaron. Disculpen, compañeros. ¿Se puede oír ahora? A veces lo escuchamos bien y luego se le baja como que bajara la voz, pero no es eso, sino me imagino que le baja la señal. Eso es el Giselic. Ahorita está viendo mi papá ahorita eso, disculpen. Dice, entonces voy a hacer esto. Dice, por cierto, que el concepto de política fiscal anticíclica o estabilizadora es muy amplio. ¿Se escucha bien así? Disculpen. Sí. Gracias. Su estudio lo debemos de vincular con el régimen tributario, los gastos públicos, inversiones públicas, la deuda pública, el régimen presupuestario, la política monetaria y con el comercio internacional para poder establecer así los fines del Estado. ¿Se escuchó bien, licenciado? Sí, se escucha un poco bajo. Se escucha un poco bajo, Josué. Lick, mejor, disculpe, no quiero ser... Yo creo que mejor le pide a alguien más que lea, Lick, disculpe. Ok. A ver quién nos ayuda. ¿Quién nos ayuda un poco con estos jóvenes? ¿Algún voluntario o voluntaria? Tal vez Ranieri, o Hallmark, o Luis, Cristian, Omar, Livni, Airo. ¿Quién puede? ¿Dónde hay que leer, licenciado? Por favor. ¿En dónde? ¿Todo? Ahora le digo. Ya, Vamos. a partir del tercer párrafo. A partir del tercer párrafo, dice, nos ocuparemos tan solo de la deuda pública, cuando la política fiscal para su estructuración debe optar frente a las alternativas planteadas por la situación de la economía. Financiarse el gasto público. 1. Impuestos o bien 2. Con empréstitos.
Con respecto a estos enfrentamientos de la política fiscal, la deuda pública debe concebirse y planificarse, de modo que su aplicación concreta resulte un instrumento complementario que ayude y coopere en el plan de gobierno y no lo interfiera, dependiendo del destino por el lado del gasto, si el gasto de funcionamiento o consumo, o bien en gastos de inversión. Okay. Muchas gracias. Ahí estamos. Como ven, aquí estamos aplicando lo que ustedes ya conocen de la teoría de macroeconomía. Y primero, ¿qué tenemos que comprender? La política fiscal va a depender si es para fines anticíclicos o si es estabilizadora. Por lo tanto, no solamente vas a estabilizar la economía o recuperar la economía solo con política fiscal. ¿Ok? Es importante también ver el tema monetario y de comercio internacional. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo debemos atender los gastos? Si los gastos los atendemos con impuestos o nos vamos al endeudamiento, a los empréstitos. De tal manera que esa bendita deuda pública debe planificarse, pero como un instrumento complementario que permita financiar el gasto público, y su efecto va a depender si se está financiando gasto de funcionamiento o consumo o bien gasto de inversión. El tema anticíclico lo explicó la macroeconomía keynesiana a través de el gasto de inversión. Por lo tanto, si usamos deuda pública para atender gasto de inversión, ahí es donde se convierte la deuda en un instrumento de política fiscal, porque a través de ese gasto de inversión vamos a detener el aspecto cíclico o bien para estabilizar la situación de la actividad económica. Por ejemplo, y aquí viene lo importante y que ustedes puedan complementarlo con los otros cursos que están teniendo o con el conocimiento que estamos teniendo de la coyuntura internacional y lógicamente nacional. Si vas a atacar el fenómeno actual con política monetaria, ojo, política monetaria, y no vas a tocar para nada el comercio internacional, recordate que la inflación la estamos teniendo importada por el lado del costo, y el hecho de que haya una política monetaria fuerte implique una contracción de la actividad económica, o sea, el ciclo, y tengamos necesidad de estabilizarlo, nuevamente lo que vas a pedir es gasto de inversión, gasto público en inversión. Y lógicamente, aquí tenés la esencia de la política fiscal keynesiana. ¿Por qué? Porque está indicando, y sabemos que a través del gasto de inversión, no importa que nos endeudemos. Aquí justificás la necesidad de déficit fiscal, porque aquí no importa si efectivamente se va a destinar a gasto público de inversión. Repito, ante la realidad que vimos con los datos del decreto que aprobó el presupuesto para el año 2022, lógicamente,
la necesidad de endeudarnos no es para fines de estabilización o una política fiscal anticíclica. No, es para pagar deuda. Por lo tanto, está fuera del análisis keynesiano. ¿Me explico? Y ahí no constituye, en la realidad, no está constituyendo para el país ese endeudamiento un instrumento de política fiscal. En el monto que ya vimos, 15,000 y pico. Los 2,400 que va a usar para gasto, aquí sí, para gasto, si va a inversión, estaríamos dándole la característica a esa parte del endeudamiento como un endeudamiento que constituye instrumento de política fiscal. Pregunto, ¿logré explicarlo, jóvenes? ¿Sí queda claro? Disculpe, yo creo que mi señal ya me está afectando porque no lo puedo oír bien. No sé si fuera mucho molestia que le explicara de nuevo, por favor. Ok, con mucho gusto. ¿Los demás me escuchan bien, jóvenes? Se le escucha fuerte y claro. Ok, gracias. Entonces, a ver, Josué. La deuda pública se va a considerar como instrumento de política fiscal cuando se constituye en un complemento a los ingresos tributarios que van a permitir financiar o complementar un plan de gobierno. Sí, solo sí, ese endeudamiento va destinado a gasto público de inversión. Así de sencillo. Va a ser instrumento de política fiscal si ese endeudamiento, si los 18,000 millones que nos estamos endeudando fuesen a gasto público de inversión. Vimos en la realidad que no, que 15,000 y pico no van a gasto de inversión, van para pago de deuda, por lo tanto esa parte no se constituye en instrumento de política fiscal. Tendríamos que revisar el gasto público para ver si los 2,400 de deuda externa van destinados a gasto público de inversión. Si comprobamos que van destinados a gasto público de inversión, esa parte o ese porcentaje, ese monto de 2,400, sí estaría funcionando como un instrumento de política fiscal. Porque me está permitiendo inyectarlos a la economía a través del gasto público de inversión, que de acuerdo al efecto multiplicador de la inversión, es 5 veces más, en lugar de esos 2,400, el efecto en el crecimiento del PIB se convierte en 10,000 y pico de millones. ¿Ok? Ahí estás, entonces estás propiciando el crecimiento, o estás estabilizando la situación de la economía, ¿ya? O estás haciendo frente a un ciclo dependiendo del comportamiento de la economía. En síntesis, no olviden que el endeudamiento público que se destine a gasto de inversión puede funcionar como un instrumento de política fiscal, dependiendo del comportamiento que se tenga en ese momento de la actividad económica. Si el endeudamiento se usa para gasto de funcionamiento, para pago de deuda, no va a ser ni se va a constituir como instrumento de política fiscal. En síntesis. ¿Ok? ¿Hoy sí quedó claro, José? Sí, claro, gracias. Bien. Pasamos entonces, pregunto, hasta aquí está claro lo que hemos visto desde la época de la comunidad primitiva hasta acá, con el desarrollo del pensamiento financiero, con la teoría
de las finanzas públicas relativas a los impuestos, a los gastos, a la deuda. Hoy vamos a entrar al presupuesto. Y previo a ello, aquí sí, una vez terminemos el tema de presupuesto, los grupos, vamos a entrar a la tercera unidad, ahí van a trabajar ya sus exposiciones los grupos. Que ya creo, ya les mandaste el listado, qué tema le corresponde a cada grupo, perdón, Ligda, del CIP. Sí, ya les subí a Classroom la guía con la distribución de temas y solo estaríamos esperando cuándo es que empiezan para que ellos ya, de hecho ya tendrían que haber empezado a investigar y a organizarse, ¿verdad? Bien, por favor, jóvenes, quisiera pedirles su responsabilidad. Lamentablemente estamos de forma virtual, sí, pero sí quisiera solicitarles su responsabilidad en el sentido que a las personas, al grupo de personas que ya tienen asignado su tema, ¿quiénes van a ser los que van a exponer primero? El grupo que tiene el presupuesto por resultados y el presupuesto por programas, ¿ok? Ellos van a exponer después del tema de presupuesto. Así es, yo ahorita acabo de subir los dos archivos y bases teóricas del presupuesto y aspectos conceptuales junto con la guía de trabajo en el Classroom para que la puedan descargar los chicos que van a ver esos dos temas. Los colegas que tienen asignado el presupuesto por resultados, se les está proveyendo el documento correspondiente, ¿ok? Ese documento correspondiente para que saquen ahí lo esencial y nos hagan la presentación en qué consiste el presupuesto por resultados. Y a los chicos que van a trabajar el presupuesto por programas, también le estamos planteando ahí las bases teóricas del presupuesto. Ya tienen la materia prima. Dedíquenle el tiempo correspondiente para sacar lo esencial y hacernos la presentación. ¿Ya para qué? Para complementar el tema de presupuesto. Luego, ya seguimos con el resto de grupos, con las leyes que ya en la guía va qué es lo que tienen que incluir en su informe. Y hay un mínimo de páginas que les puse 10, pero mejor si son solo 5, pero que incluya todo lo que estamos pidiéndoles ahí, por favor, para que podamos dedicar ese tiempo a las exposiciones. El examen parcial, cuando lo programen, solamente va a incluir hasta acá lo que veamos del presupuesto. ¿Me explico? Cuando lo programen dentro de un mes o cuando sea, solo voy a preguntar el contenido hasta el presupuesto, aunque avancemos más en otros temas. ¿Ok? Pregunto, jóvenes, ¿está clara la inducción para efectos del trabajo y que ya en la próxima clase deberían estar listos los compañeros del presupuesto por programas y por resultados? Pregunto. Está claro. Bien. Repito y les pido de favor, seamos responsables. Más con los demás compañeros porque es contenido del presupuesto. Y es importante que ya con este tema que estamos viendo, con la parte teórica, ya empeces tú, o sea, conocer la praxis y ver cómo está todo el tema de impuestos y ver cómo se maneja todo el aspecto relativo al presupuesto. ¿Ok? Bien. Dicho eso, quien me estaba ayudando, por favor. El presupuesto. ¿Cómo concebían los clásicos el tema del presupuesto? En la concepción tradicional, el presupuesto debía limitarse a los ingresos y gastos del Estado, manteniendo un criterio fijo y permanente. Es el que se refiere al equilibrio del presupuesto. Bien. En estos 3 renglones, colegas, está la esencia
esencia del pensamiento clásico y un elemento que yo ya les había mencionado que es importantísimo. Las finanzas, el ideal deberían de tener el equilibrio entre sus ingresos y sus gastos. Es la forma más sana. Tal vez el término no es sano porque es de salud, pero es la forma ad hoc para poder cumplir con las funciones que la sociedad le ha asignado al gobierno como representante del Estado. Que si lo revisas a nivel personal, cuando tú tenés tu presupuesto equilibrado, dormís tranquilo, tenés tranquila tu conciencia, ¿me explico? Y no te estás desvelando porque qué vas a hacer mañana para conseguir, porque tienes que hacer un pago y no tener la plata que hacerla de préstamo que tenías anteriormente, ¿ok? A eso se refiere el término que se usa o muchos acuñaron por el tema de la salud, pues es saludable para las personas tener un presupuesto equilibrado, con sus ingresos financiarse sus gastos. Lo mismo manifestaban los clásicos para el gobierno como representante del Estado. Sigamos, por favor. Además, el presupuesto estaba sometido a un principio fundamental, el de la anualidad, al cual se añaden otros principios tales como el de la unidad y universalidad. Sí. En el aporte clásico aquí tenemos 3 principios del presupuesto. El del equilibrio entre ingresos y gastos, que debe responder a un ejercicio fiscal, que como ven se aplica en la realidad, que solo debe haber un presupuesto y que debe tener la universalidad, o sea, que se incluyan todos los ingresos que tiene el gobierno y todos los gastos que tiene el gobierno, en un solo documento que es la unidad. Y aunque este principio de universalidad va más allá de lograr que todos aporten lo que deben de aportar para el mantenimiento de la seguridad, la paz, el desarrollo social que una sociedad necesita. ¿Ok? Sigamos. La actividad financiera que el Estado realiza para ser ejercida en forma ordenada y eficiente requiere de la existencia de un plan o programa de gobierno, con el propósito de lograr la óptima satisfacción de las necesidades sociales o colectivas. Bien. Acá tenemos otro elemento, diría yo, no está como principio, pero para mí es otro principio, el de la planificación. ¿Ok? Es muy fundamental. ¿Por qué? Porque es para alcanzar determinados objetivos. Si nos damos cuenta, aún desde los clásicos, ¿sí?, subyace la característica que el presupuesto va a ser un instrumento, va a ser un medio, va a ser un mecanismo, ¿sí?, que le permita, a través de un plan o un programa, a través del principio de la planificación, ¿sí?, alcanzar determinados propósitos. Y al final vimos que los estados se crean con un fin supremo, el bien común, que se constituye en el ideal, en el objetivo imagen por alcanzar, diríamos, ese bienestar de toda una sociedad, y que se constituye pues en un objetivo, en un ideal, a través de lo que le corresponde hacer a la economía pública por medio de el presupuesto general de ingresos y egresos que cada año se le aprueba a los organismos del Estado. ¿Ok? Sigamos, por favor.
¿Sí logra ver la diapositiva? Solo se ve el primer párrafo. Pero ya es de la siguiente. Aquí vimos las tres, ¿ok? Ajá. Sigamos acá. Jairo, no sé si usted nos estaba ayudando. ¿Quién me estaba ayudando? Jairo Alexander. Sí, aquí estoy. Por favor. A ese plan se le conoce con el nombre de presupuesto. Este ha sufrido transformaciones inspirados por las ideas de las modernas doctrinas que asignan cada vez mayor o menor participación del Estado en la actividad económica. Con respecto a la evolución del significado de presupuesto, Giulini von Ruich anota que el presupuesto ha dejado de ser un mero documento de carácter administrativo contable para asumir la significación de elemento activo en la conducción de la actividad económica, es decir, que ha adquirido una condición dinámica a diferencia de la concepción tradicional, para pasar a ser el instrumento mediante el cual el Estado actúa sobre la economía. Ok. Como ven, ya decía yo que subyace en los aportes de la teoría clásica, pero con el desarrollo de la sociedad, tal como vimos, el desarrollo para constituir el Estado moderno, ¿sí? El señor Giulini von Ruch anota que ya el presupuesto deja de ser un documento eminentemente administrativo contable. Y a diferencia de lo que pensaban los clásicos, se constituye en un instrumento mediante el cual el Estado actúa sobre la economía. Es decir, el presupuesto es el instrumento que usa la economía, particularmente la economía pública, para poder modificar el rumbo de la actividad económica. Sustento teórico a este planteamiento de Giulini, ya lo conoce, la macro de don John Maynard Keynes. ¿Ok? Bien. Sigamos, por favor. Según estas nuevas ideas, la noción tradicional del presupuesto se amplía en el tiempo. Presupuesto multianual o cíclico, y en el espacio, presupuesto económico nacional. ¿Cómo ven lo de presupuesto multianual que recientemente se aplicó y habló el gobierno, los ministros de finanzas y que el presupuesto multianual o cíclico? Esto no es de ahora, esto ya venía puesto. ¿Por qué? Porque si el presupuesto, si el plan de un gobierno va a plasmar en lenguaje presupuestario, o en otras palabras, su plan se va a constituir en el presupuesto de ingresos y gastos, lógicamente que los periodos de gobierno, que son mayores de 4 o más años, como en otros países, lógicamente requieren demostrar el presupuesto multianual, ¿verdad? Si realmente y adicionalmente no solo el presupuesto económico de ingresos y gastos, sino un presupuesto de carácter nacional, que esto va más allá, y creo que se lo mencioné en algún momento, y lo vamos a ver ahora, el presupuesto del Estado, que incluye tanto la economía privada como la economía pública. ¿Ok? Sigamos, por favor. Por último, cabe mencionar la concepción del presupuesto nacional, según el cual el presupuesto del Estado debe reflejar toda la actividad económica de la nación. Con el objeto de ilustrar la evolución de la concepción del presupuesto, vamos a pasar a reflexionar sobre la evolución de la definición del presupuesto. Bien, como es interés de la cátedra llevarlos de una forma integral, simple
lógica de cómo las cosas que conocemos hoy fueron planteadas o es el resultado de lo de ayer, veamos los aportes para poder comprender el paso de la teoría clásica a la actualidad sobre lo que es un presupuesto. Por favor. Problema de la definición. Existen varias definiciones de presupuesto. Recordar una que fue modelo universal, dada en Francia mediante el decreto del 31 de mayo de 1862, que dice: Si se dan cuenta, nos están trasladando en el tiempo a 2 siglos atrás. Pero veamos qué indicaban allá y qué concepción tenían sobre el tema del presupuesto. Por favor. El presupuesto es el acto por el que son previstos y autorizados los ingresos y los egresos o gastos del Estado y de las otras entidades que las leyes sujetan a las mismas reglas. Si revisamos esto, allá en 1862, mediante un decreto, al igual que el que acabamos de ver, ¿sí? Para ellos el presupuesto es un acto en donde se prevé y autorizan los ingresos que se van a obtener, se prevén los egresos o gasto, el gasto público, el funcionamiento de inversión de todo el Estado y de las otras entidades que las leyes sujetan a la misma regla, ¿ok? Recuerden que el gobierno general es el gobierno central, las instituciones descentralizadas, autónomas, semiautónomas, a las cuales se está refiriendo desde 1862, ¿ok? El decreto 31 que emitió el Congreso o la Asamblea de Francia, ¿ok? Bien. ¿Qué vimos acá? Un decreto que aprobó un presupuesto y dice, es el acto es el momento en que los señores del Congreso aprueban el documento, el presupuesto que va a entrar en vigencia el año entrante, en donde son presupuesto, prever, ¿ok? Ingresos y gastos. Sigamos, por favor. Ricciotti lo define así: es el documento jurídico y contable en que los recursos y los gastos del Estado en un periodo de 2 meses. Acá ya nos está diciendo el tiempo, un año. Lógicamente, este acto es un acto de carácter jurídico. Y en términos generales nos está diciendo ahí en ese acto, en ese documento jurídico, hay que indicar todos los recursos que se refieren a los ingresos, los gastos. Sigamos, por favor. La definición de Gastón G.C. El presupuesto es un acto administrativo legislativo, concretado en forma de ley anual, en la que prevén, autorizan y reconocen los recursos con los cuales han de cubrirse los gastos. Las tres definiciones que vimos, la de 1962, luego la de Ricciotti, la de Gastón G.C., en relación a lo que ellos concebían